Hola, de vuelta estoy con ustedes, soy Cristian Arrieta. Y bueno, habíamos dejado en el video anterior en la ley de Coulomb, ¿sí? Habíamos visto que, a diferencia de la ley de gravitación, las cargas eléctricas tenían dos signos, por lo tanto podían ser de atracción o repulsión esas cargas. Si las cargas eran del mismo signo, la fuerza era repulsiva. Si las cargas eran de distintos signos, las fuerzas eran atractivas. Habíamos comentado acerca del factor 4pi que se agregaba en la constante que aparece en la ley de Coulomb con el objeto de racionalizar unidades. Y ahora vamos a concentrarnos en el campo eléctrico y vamos a pensar las cosas de la misma forma que las pensamos cuando hablamos de la teoría gravitacional. ¿Sí? Vamos a calcular entonces ahora el campo eléctrico con un experimento similar al que presentamos en el caso gravitatorio. Fíjense que vamos a tener una carga Q mayúscula y una pequeña carga de sonda que vamos a acercar y la vamos a poner en las inmediaciones de la carga Q mayúscula. A pesar del dibujo, vamos a seguir considerando que el fenómeno es un fenómeno de cargas puntuales, ¿sí? Solo que esta carga tiene un valor mucho mayor, esta carga Q mayúscula, tiene un valor mucho mayor que la carga de sonda de prueba Q minúscula. Y después vamos a calcular la fuerza por unidad de carga. Entonces, esta carga Q la vamos a pasar dividiendo, ¿sí? Dividiendo la fuerza y establecer un cociente incremental. ¿Cuál es el objeto de hacer esto? El objeto de hacer esto es ver o procurar desde un punto de vista matemático, poner de manifiesto que si nosotros agregamos esta carga, evidentemente esta carga va a generar una influencia eléctrica sobre la otra, por tanto acá va a aparecer una fuerza eléctrica, consecuencia de la aparición de esta carga. Pero si esta carga es muy sutil, muy pequeña, queda claro que esta fuerza eléctrica sobre esta carga fuente es la carga, digamos que nosotros vamos a decir que la carga que genera el campo eléctrico, ¿sí? Esa fuerza va a tender a desaparecer, va a tender a cero. Y sobre este punto nos va a interesar calcular la fuerza por unidad de carga. La fuerza por unidad de carga. Queda claro que si yo en este punto calculara la fuerza por unidad de carga, una fuerza muy sutil, consecuencia que la carga es prácticamente cero, dividido una carga muy grande, prácticamente hace que la fuerza sea, que el campo ahí sea muy despreciable, ¿sí? El campo va a ser significativo en este experimento, acá, esta suerte de experimento hipotético, ¿no? Con el cual estamos trabajando. Otro aspecto a resaltar otra vez es el aspecto que adoptamos en la notación vectorial. Fíjense cómo como la fuerza y el campo también van a ser vectores, son vectores, es importante adoptar un versor que defina la dirección y sentido de esa fuerza. En este caso es el versor R minúscula. Vemos que también en este esquema vemos que colocamos un sistema de coordenadas por fuera de los cuerpos que interactúan. En este caso particular, un sistema de coordenadas cartesianas. Podríamos haber usado otro sistema de coordenadas distinto, sin inconvenientes. Simplemente por una cuestión de simplicidad vamos a adoptar el sistema de coordenadas cartesianas. Y vemos cómo el cuerpo cargado con la carga Q mayúscula es el cuerpo que genera el campo, ¿sí? Lo vamos a ubicar en el espacio con el vector posición R mayúscula primado. Esto es, siempre que veamos en nuestro curso la R mayúscula con una flecha arriba va a ser vector posición, ¿sí? Referido al origen de coordenadas del sistema de coordenadas que usemos para, digamos, establecer una referencia, ¿sí? en las descripciones matemáticas de las cosas que vayamos presentando. Y el vector posición R con flechita pero sin primar es el lugar donde yo coloco la carga sonda o es el lugar donde yo quiero calcular el campo. Por lo tanto, a este lo vamos a llamar vector posición de punto fuente, que es el lugar donde está la fuente del campo, que es la carga Q, y este será vector posición del punto campo, es vector posición del lugar donde yo quiero calcular el campo. Esa es la idea. Si referimos esta ecuación al sistema de coordenadas que yo acá acabo de colocar, vemos que el versor R no será ni más ni menos que el versor asociado a esta dirección. Pero ¿cómo lo podemos representar? Bueno, es el vector diferencia. Fíjense cómo R menos R' es el vector diferencia entre este vector y este otro vector. ¿Dividido quién? El módulo de ese mismo vector. Entonces, esto le confiere carácter de versor a
a este cociente entre un vector y el módulo del vector, que es un escalar, ¿no? Entonces todo esto conforma el versor ahora sobre el cual vamos a usar en la descripción matemática de nuestro problema. En cuanto a la definición del campo, vemos que si la carga tiende a cero, ¿sí? Y vamos a calcular la fuerza por unidad de carga, otra vez la perspectiva que adoptamos es la perspectiva del campo. Esto es, cuando hacemos que la carga tienda a cero, en realidad lo que estamos pensando es qué pasa en ese punto, cuál es el halo de influencia que la carga Q genera en este punto, que existe esa influencia, con independencia que yo coloque una carga o no. Simplemente el agregado de la carga lo que pone de manifiesto es que ahí hay un campo y esa manifestación se produce a través de la aparición de la fuerza, ¿sí? Pero si no hay ninguna carga de prueba que se coloca acá, no aparece ninguna fuerza, pero sí que existe un campo. Esa es la idea y eso es esa es la hipótesis que se debe a Maxwell estrictamente, y que a posteriori después se comprueba experimentalmente, porque después se verifica que ese campo tiene propiedades que pueden ser medibles a través de manifestaciones físicas, por ejemplo, en este caso, como en el caso de la fuerza. Esas manifestaciones físicas ponen de manifiesto la existencia del campo. Esto es posterior, y fíjense, Maxwell hace la hipótesis del campo. Él trabaja de alguna forma sobre lo que originalmente había hecho trabajo de Faraday. Michael Faraday hablaba del concepto de línea de fuerza, tratando de describir cómo eran las fuerzas sobre las cargas de prueba que se podían poner alrededor de un agregado de cargas. Y ese concepto de línea de fuerza fue el andamio en el cual se subió Maxwell para describir el concepto de campo. Muere Maxwell en el año 1879, si yo mal no recuerdo, y recién Hertz, a posteriori, en el siglo posterior, pone, ¿sí?, en evidencia experimental la hipótesis del campo que sí había establecido Maxwell en el año 1879. Antes, la teoría de campo es previa, ¿no? Pero ya, digamos, no todo el mundo la creía. Uno de los seguidores fue Helmholtz, ¿sí? Si bien ahí no recuerdo bien el tema de las edades por las fechas en que se dan, ¿sí? En que vivieron estos eminentes, ¿sí?, físicos que desarrollaron la teoría en su momento. Pero bueno, más allá de la cuestión histórica, volvamos entonces a nuestro tema puntual, que es el campo eléctrico, su definición como cociente incremental. En este caso, las unidades del campo eléctrico, fíjense, Newton sobre Coulomb. Se puede demostrar que ese Newton sobre Coulomb es equivalente a volts sobre metro. Si ustedes a este Newton lo multiplican por metro y a este Coulomb lo multiplican por metro, fíjense, el Newton por metro genera un Joule. Joule sobre Coulomb es volt, y el metro que había puesto acá es este que está acá. Entonces los describo así, ustedes practíquenlo en casa, lo escriben y van a ver que se genera automáticamente la unidad de campo eléctrico, que es el volt sobre metro. Entonces, si la carga tiende a cero, ya expliqué la razón por la cual nos concentramos en el hecho de la carga tiende a cero, podemos calcular el campo eléctrico de esta manera, como cociente incremental, como yo les decía antes, ¿no? Una cuestión de denominación, vemos que el campo eléctrico también se suele llamar intensidad de campo eléctrico o vector inducción eléctrica, también se lo llama, ¿sí? Y vemos que ya cuando hablamos de campo empezamos a hablar de cuáles son los cuerpos cargados que son la fuente del campo y los puntos alrededor de la fuente del campo, ¿sí?, donde queremos calcular el campo eléctrico. Bueno, acá de fondo escucharán a los perros que están ladrando. ¿Qué va a hacer? Bueno, les decía antes que entonces el campo eléctrico, ¿qué va a hacer? Si era el cociente incremental, fíjense, esta carga pasó dividiendo. En última instancia, el campo eléctrico es fácilmente justificable, que se puede escribir de la siguiente forma. Fíjense, el campo eléctrico es 1 sobre 4 pi epsilon 0. Acá está la carga fuente, la variación del campo con la inversa del cuadrado de la distancia y la aparición del versor. Por supuesto que este módulo que está en el denominador puede también multiplicarse por el módulo que está en el denominador de este otro término, generando esta manera de escribir el campo eléctrico debido a una carga puntual, a la carga puntual Q.
Y el vector posición R' es el vector que apunta al lugar donde está la carga fuente, Q. Este sería el vector posición del punto fuente, este es el vector posición del punto campo. Yo soy reiterativo con esto porque en esta primera parte es muy importante, ¿sí? Eso tenerlo presente. Entonces acá vemos, en este pequeño esquema, otra vez resumimos lo mismo. Fíjense cómo calculamos el límite del cociente incremental y cómo entonces se aprecia que el campo eléctrico es función de la posición en la cual calculamos el campo eléctrico respecto del lugar donde está la carga fuente, el lugar donde está inserto todo esto es en qué medio material hospeda todas esas cargas, ¿sí? Y que eso se pone de manifiesto a través de la permitida epsilon y, por supuesto, en este caso, la variación con la inversa de la distancia, la inversa del cuadrado de la distancia, ¿sí? Sería la inversa cubo en este caso, la inversa cubo, pero aprecien que el cubo es consecuencia del tratamiento vectorial que hicimos, en realidad es inversa del cuadrado de la distancia. Si volvemos un poquitito a esto, se ve más claridad porque aparece el cubo en el módulo, en el denominador. Esta forma de anotar la vamos a ir respetando, por lo menos en esta primera parte del desarrollo, y es importante que la tengan presente. Bien, vimos ahora la interacción entre, o el cálculo del campo eléctrico debido a una carga puntual. Ahora, ¿qué sucede si no tomamos una sola carga, sino que tomamos un grupo de cargas y queremos estudiar qué sucede con el campo eléctrico en un punto debido a un grupo de cargas? Para hacer esto más sencillo, tomemos dos cargas, la carga Q1 y la carga Q2, ¿sí? Y queremos calcular el campo eléctrico en este punto. Dado que el campo varía linealmente con la carga, podemos aplicar el principio de superposición y decir que el campo en este punto P debido a la carga Q1 será E sub 1 vector, y el campo en este punto P debido a la carga Q sub 2 será este E sub 2 vector. La suma vectorial genera el campo total. Fíjense cómo acá otra vez usamos la misma mecánica o la misma metodología de denominación de los vectores posición. Vector posición correspondiente a la fuente 1, R'1, vector posición correspondiente a la fuente 2, R'2. Y el vector posición del lugar donde quiero calcular el campo eléctrico, ¿sí? Vector posición del punto P, ¿sí? Es un R sin primar. La distancia entre la carga Q1 y el lugar donde quiero calcular el campo eléctrico, vectorialmente hablando, es R menos R'1, en tanto que la distancia entre la carga Q2 y el lugar donde quiero calcular el campo es R menos R'2. Repitiendo la expresión que vimos antes, replicándola dos veces, consecuencia de la aplicación del principio de superposición, queda claro entonces que el campo es la suma de estos dos aportes, y esos dos aportes se suman vectorialmente. Sí, ojo, porque el campo eléctrico es un vector. Bien, esa suma vectorial entonces ve cómo se pone de manifiesto de esta manera y que se puede escribir de una forma más compacta, apelando en este caso a un símbolo matemático de sumatoria. Fíjense cómo el subíndice I de la sumatoria, que varía entre 1 y 2, se hace referencia a la primera carga en Q sub I, Q sub 1 en este caso, la primera carga, y el vector posición que del punto fuente correspondiente a la carga 1, que sería el R' sub 1, y si para I igual a 1 está presente. Tanto en el numerador como en el denominador, lo mismo digo para el caso 2. Los vectores posición, ¿sí? Fíjense, estarán determinados por sus coordenadas, ¿sí? Q1, Q2, fíjense las posiciones, y ven acá cómo esos vectores posición, ¿sí? se aprecia claramente, generan estas expresiones vectoriales, que son bastante sencillas de apreciar. Bueno, este sería el segundo video. Yo voy a cortar ahora este video y voy a retomar en una tercera versión del video. Espero que, bueno, en esta tercera ya lo podamos terminar o tengamos que pasar una cuarta. No estoy seguro, ¿sí? Bueno, muchas gracias y seguimos ahora con el tercer video.